Mi esposa justificó el maltrato a nuestro hijo de 5 años como disciplina, así que solicité el divorcio. Pero la verdadera traición vino de mi propia madre. A veces es más fácil soltarle todo un grupo de desconocidos en Internet que mirarte al espejo y aceptar que tu vida entera acaba de explotar en 1000 pedazos. Tengo 32 años y mi esposa, a quien llamaremos Tamara para mantener esto anónimo, tiene 31. Estuvimos casados por 6 años. Nuestro hijo, Matías, acaba de cumplir 5. Él es el centro de mi universo. Es un niño increíblemente dulce, lleno de energía, curioso hasta el cansancio. Ya saben, la clase de niño que te hace 1000 preguntas por minuto sobre por qué el cielo es azul o a dónde van las hormigas cuando llueve. Durante los primeros años de vida de Matías, pensé que éramos un buen equipo. Tamara siempre fue un poco estricta, pero yo lo justificaba pensando que era la ansiedad de ser madre primeriza. Sin embargo, las cosas empezaron a oscurecerse hace aproximadamente un año. Matías empezó a desarrollar su propia personalidad, a tener berrinches normales de su edad, a cuestionar las cosas. Y Tamara simplemente dejó de tener paciencia. Al principio eran gritos. Gritos que me hacían apretar los dientes. Cuando le pedía que bajara la voz, ella me respondía, furiosa, que yo la desautorizaba, que le estaba haciendo quedar como la mala del cuento frente al niño y que él necesitaba límites firmes. Me convencí a mí mismo de que tal vez yo era demasiado blando. Pero luego la disciplina escaló. Empezaron los tirones de brazo, esos que son demasiado bruscos como para ser accidentales. Luego fueron los pellizcos cuando Matías lloraba en lugares públicos, y finalmente, los empujones. El punto de quiebre para mí ocurrió hace unos 7 meses. Estábamos en casa y Matías derramó sin querer su vaso de jugo en la alfombra de la sala. Fue un accidente. Yo estaba en la cocina y escuché el estruendo, seguido de un grito desgarrador de mi hijo. Corrí a la sala y vi a Tamara de pie sobre él, con la cara roja de ira. Dijo que el niño lo había hecho a propósito para desafiarla y que le había dado una lección para que aprendiera a respetar. Matías tenía la marca de una bofetada en la mejilla. Ese día algo se rompió dentro de mí. Discutimos horriblemente. Le exigí que buscara ayuda, que fuera terapia de control de ira, pero ella se rió en mi cara. Me explicó que así se criaba a los niños fuertes, que el mundo no iba a ser amable con él y que yo estaba criando a un debilucho de cristal. Esa noche, mientras abrazaba a mi hijo hasta que se quedó dormido, tomé la decisión. Me voy a divorciar. Pero hay un problema enorme. Fui a ver a un abogado a espaldas de ella un par de días después. Le conté todo. El abogado, un tipo muy pragmático, me escuchó en silencio y luego me soltó una verdad dolorosa. Si me iba en ese momento y pedía el divorcio alegando maltrato, sin pruebas sólidas, la corte probablemente nos daría custodia compartida, o peor, le daría la custodia principal a ella por ser la madre, dejándome a mí con visitas de fin de semana. No podía dejar a mi hijo a solas con ella la mitad del tiempo. No podía. El abogado me aconsejó algo que casi me destruye el alma. Me dijo que tenía que quedarme. Que tenía que fingir que todo estaba bien y empezar a documentar absolutamente todo. Fueron los 6 meses más largos y tortuosos de mi vida. Compré cámaras de seguridad pequeñas y las escondí en puntos estratégicos de la casa, la sala, la cocina, el pasillo. Desactivé las luces de grabación. Cada vez que iba a trabajar, mi estómago era un nudo. Revisar las grabaciones por la noche, a escondidas en mi computadora, mientras ella dormía, era una tortura. Tuve que verla gritarle a mi hijo, jalonearlo, castigarlo de maneras desproporcionadas por cosas mínimas. Cada video era una puñalada, pero yo los guardaba religiosamente en una nube segura y en un disco duro externo. Yo intervenía siempre que estaba en casa, por supuesto, pero necesitaba capturar lo que ella hacía cuando creía que nadie miraba. Hace un mes, finalmente tuve suficiente material. Mi abogado me dijo que teníamos un caso hermético. Presenté la demanda de divorcio y solicité una orden judicial de emergencia para obtener la custodia única de Matías. El día que Tamara recibió los papeles y la notificación, fue un infierno. Tuve que ir con la policía para sacar a mi hijo de la casa por seguridad. Ella gritaba, lloraba, me maldecía, diciendo que yo le estaba robando a su hijo. Yo estaba destrozado, pero sentí un inmenso alivio. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que mi familia me apoyaría. Ahí es donde entra mi madre. Mi relación con mi madre siempre ha sido complicada. Siempre fue una mujer fría, muy autoritaria, pero nunca pensé que llegaría a este nivel. Un par de días después de salir de la casa, fui a verla. Quería consuelo, supongo. Buscaba el abrazo de mi mamá. Me senté en su sala, le conté que me estaba divorciando y, con un nudo en la garganta, le expliqué el motivo.
Le dije que Tamara estaba lastimando a Matías. Mi madre me miró sin cambiar de expresión. No hubo un abrazo. No hubo una lágrima. Se cruzó de brazos y, con un tono que mezclaba decepción y molestia, me dijo que yo estaba destruyendo mi familia por una niñería. Me explicó, como si le hablara a un niño tonto, que criar es agotador. Que las madres llevan toda la carga y que es natural que a veces se les vaya un poco la mano. Me dijo que un par de nalgadas o gritos nunca mataron a nadie, y que yo era un exagerado. Pero lo que me destrozó por completo fue cuando me miró a los ojos y me sentenció que un hombre no sirve para criar a un niño pequeño. Me aseguró que los hijos deben estar con sus madres, sin importar qué, y que yo le estaba haciendo un daño irreparable a Matías al separarlo de Tamara. Traté de explicarle, de decirle que tenía videos, que no era solo un grito, que era abuso. Ella me cortó en seco. Me dijo que no quería ver nada, que seguramente yo había sacado las cosas de contexto para hacerme la víctima, y que estaba profundamente decepcionada del poco hombre en el que me había convertido por abandonar a mi esposa. Me fui de su casa temblando. Esa noche lloré como no lo había hecho en años. No solo estaba lidiando con el fin de mi matrimonio y el trauma de mi hijo, sino que mi propia madre acababa de apuñalarme por la espalda, justificando el abuso de su nieto. Ahora estoy viviendo en un pequeño departamento alquilado con Matías. Él está asistiendo a terapia de juego y poco a poco vuelve a sonreír. Pero la batalla legal apenas comienza, y siento que estoy navegando en un mar de traiciones. Actualización 1. Han pasado unas 3 semanas desde mi publicación original. He leído muchos de sus comentarios y, de verdad, gracias. Leer a tantas personas diciéndome que hice lo correcto al proteger a mi hijo me ha ayudado a no perder la cabeza. Muchos me preguntaron qué ha pasado con mi madre y con el juicio. Bueno, las cosas se han puesto mucho peor de lo que imaginaba. Resulta que mi madre no solo decidió ponerse del lado de Tamara en privado, sino que ahora es su fan número 1 en público. Hace como 2 semanas, mi hermana menor, que por suerte sí me apoya y está igual de horrorizada que yo, me mandó unas capturas de pantalla. Mi madre ha estado muy activa en Facebook. Empezó publicando indirectas. Cosas como a veces los padres modernos confunden la disciplina con el abuso, creando generaciones de cristal, o el amor de una madre es sagrado y nadie debería intentar romper ese vínculo. Pero luego, las publicaciones se volvieron directas. Tamara empezó a hacerse la víctima en redes sociales, escribiendo largos testamentos sobre cómo le habían arrebatado a su pequeño, cómo el sistema judicial favorecía a los mentirosos y cómo ella solo quería abrazar a su bebé. Y ahí estaba mi madre, comentando en cada publicación. Le escribía cosas como, «Estamos contigo, hija. La verdad saldrá a la luz», o «Es una vergüenza que los hombres usen a los niños como trofeos para lastimar a buenas madres». Incluso, mi madre hizo una publicación etiquetando a Tamara, diciendo que estaba orando para que su nieto volviera a los brazos de su verdadera cuidadora, y dando a entender a todos nuestros conocidos que yo me había vuelto loco, que me había llevado al niño por despecho y que estaba intentando borrar a la madre de su vida por puro rencor. Fue surrealista. Sentí que me hervía la sangre. Mi propia madre, la mujer que me dio la vida, estaba liderando una campaña de difamación en mi contra, apoyando a la mujer de la que tuve que huir para proteger a su propio nieto. Varios tíos y primos empezaron a mandarme mensajes pasivo-agresivos, preguntándome qué me pasaba, exigiéndome que le devolviera el niño a Tamara, diciéndome que estaba actuando como un monstruo. Mi primer instinto fue responder. Quería publicar todo. Quería subir a mis redes uno de los videos donde se ve claramente a Tamara empujando a Matías contra el sillón mientras le grita insultos. Quería gritarles a todos que eran unos ciegos. Escribí como 10 borradores de publicaciones llenas de rabia, dispuesto a hundirlas a ambas. Pero antes de darle a publicar, llamé a mi abogado. Le conté, casi hiperventilando, lo que estaba pasando en redes. Él me escuchó suspirar al otro lado de la línea. Me habló con esa voz monótona y profesional de siempre, y me dio una orden directa: no hacer nada. Me explicó que en los juicios de familia, las redes sociales son arenas movedizas. Si yo publicaba los videos, Tamara podría demandarme por invasión a la privacidad o distribución de material sensible, lo que complicaría mi caso. Además, me dijo que si yo me ponía a pelear en Internet, el juez podría verme como alguien inestable y vengativo, lo que jugaría en mi contra para la custodia. Su consejo fue claro y doloroso: déjalas hablar. Que publiquen lo que quieran, que se victimicen, que te insulten. No respondas ni una sola palabra. Tú mantente al margen, enfócate en tu hijo y guarda todas esas capturas de pantalla. A los jueces no les gustan los circos mediáticos, y cada publicación que tu esposa o tu madre hacen intentando alienarte públicamente, es un clavo más en su propio ataúd legal. Así que aquí estoy, mordiéndome la lengua hasta que me sangra.
He desactivado mis redes sociales temporalmente para no tener que ver las notificaciones, aunque mi hermana sigue recopilando todo en una carpeta. Es increíblemente solitario. Cuando salgo al supermercado de mi antiguo barrio, veo de reojo como un par de vecinas me miran feo. Soy el villano de la historia para mucha gente en mi círculo familiar. Lo único que me mantiene cuerdo es Matías. El otro día, estábamos armando un rompecabezas en el piso y de repente derramó un poco de pintura de dedos en la mesa. Vi cómo su cuerpecito se tensó por completo. Cerró los ojos y se encogió, esperando el grito, esperando el jalón de brazo. Se me rompió el corazón en 1000 pedazos. Me acerqué despacio, me senté a su lado y le dije que no pasaba nada, que los accidentes ocurren y que solo teníamos que limpiarlo juntos con un trapo. Abrió los ojos despacito, me miró sorprendido y luego me dio una sonrisa tímida mientras íbamos por papel. Esos pequeños momentos me confirman que valdrá la pena tragarme todo este lodo y aguantar en silencio. El juicio final para la custodia y el divorcio se ha adelantado y será en unas semanas. Tamara está pidiendo la custodia completa y pensión alimenticia, alegando que mis videos están sacados de contexto o manipulados. Lo más bizarro de todo es que su abogado ha incluido a mi madre en su lista de testigos. Sí, mi propia madre va a testificar en mi contra frente a un juez, para decirle que yo soy incapaz de criar a mi hijo y que Tamara es una madre ejemplar. Tengo miedo, no se los voy a negar. Pero mi abogado sonrió levemente cuando vio la lista de testigos. Me dijo que a veces la gente arrogante es su peor enemigo en el estrado. Ya les contaré cómo nos va cuando todo esto pase. Deséenme suerte. Actualización 2. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida se convertiría en un circo legal, me habría reído en su cara. El juicio fue hace 2 semanas. No les voy a mentir, la noche anterior no pegué el ojo. Me la pasé dando vueltas en la cama, imaginando los peores escenarios posibles. ¿Qué pasaba si el juez no admitía los videos? ¿Qué pasaba si le creían a Tamara y a mi madre? Llegué al juzgado sintiendo que iba camino al matadero. Cuando entré a la sala, del otro lado ya estaban ellas. Tamara llevaba un vestido muy conservador, sin maquillaje, con una expresión de perrito regañado que le salía a la perfección. Mi madre estaba sentada detrás de ella, en los bancos del público, con esa postura rígida y orgullosa que siempre la ha caracterizado. Ni siquiera me miró cuando pasé por su lado. La primera parte del juicio fue un martirio. El abogado de Tamara intentó pintarme como un monstruo controlador. Argumentó que yo había manipulado las grabaciones, que las había sacado de contexto y que mi decisión de llevarme a Matías había sido un acto de violencia psicológica hacia su clienta. Tamara testificó y, vaya, qué actuación. Lloró a mares explicando que ella amaba a su bebé, que el estrés de la maternidad a veces la sobrepasaba, pero que yo jamás la había apoyado y solo me había dedicado a espiarla para robarle a su hijo. Mi estómago era un nudo. Luego, llegó el momento que más temía, llamaron a mi madre al estrado. Ver a tu propia madre jurar decir la verdad para luego proceder a destruirte frente a un extraño con toga, es una experiencia que te cambia, y no para bien. En el interrogatorio por parte del abogado de Tamara, mi madre fue tajante. Explicó con mucha calma que yo siempre había sido un niño difícil, que me faltaba carácter y que, como adulto, me había vuelto un hombre resentido y débil. Describió a Tamara como una madre devota, abnegada, que estaba haciendo todo lo posible por enderezar a un niño que, según ella, yo estaba malcriando. Aseguró que los videos eran una exageración mía, un capricho para no pagar pensión y quedarme con la casa. Yo estaba a punto de colapsar, pero mi abogado me tocó el brazo por debajo de la mesa y me hizo un gesto para que me relajara. Era su turno. Mi abogado se levantó lentamente. No atacó a mi madre de inmediato, de hecho, empezó con un tono muy amable, casi conversacional. Le preguntó sobre su propia experiencia criando hijos, sobre cómo eran los tiempos antes. A mi madre le encantó eso. Se infló de orgullo y empezó a explicar que antes se había respeto, que los padres no le tenían miedo a sus hijos y que la sociedad se estaba yendo al diablo por culpa de la crianza moderna. Entonces, mi abogado, sin cambiar ese tono suave, empezó a guiarla hacia el tema de la disciplina. Le preguntó si ella consideraba que Tamara aplicaba buenos métodos correctivos. Mi madre, sintiéndose en total confianza, respondió afirmativamente. Explicó que ella apoyaba al 100% que las madres disciplinaran a los hijos con firmeza y que ella misma había sido una madre muy estricta, lo cual era necesario para formar gente de bien. Fue ahí cuando mi abogado sacó su as bajo la manga. Le preguntó, de forma muy casual, qué tipo de disciplina exacta utilizaba Tamara. Tamara se tensó en su silla, pero mi madre no se dio cuenta. Estaba tan metida en su papel de matriarca sabia que empezó a hablar de más. Confesó, con una sonrisa de satisfacción que todavía me da escalofríos,
que Tamara no se había inventado nada. Admitió, frente al juez, que ella misma le había enseñado a mi esposa los mejores métodos para disciplinar a Matías. Explicó que Tamara solía llamarla frustrada y que ella le había dado instrucciones precisas sobre cómo imponer respeto mediante castigos físicos, tirones y humillaciones, justificando que esos eran exactamente los mismos métodos que ella había usado conmigo cuando yo era niño y que, según su retorcida visión, me habían hecho un hombre de bien. El silencio en la sala fue absoluto. Podías escuchar el zumbido del aire acondicionado. Mi abogado solo asintió lentamente y le preguntó si, entonces, ella estaba al tanto de los empujones y bofetadas que se veían en los videos y si, de hecho, los aprobaba. Mi madre, arrinconada por su propia arrogancia pero negándose a dar un paso atrás, infló el pecho y respondió que sí, que un buen susto a tiempo ahorraba muchos problemas en el futuro. El abogado de Tamara se cubrió la cara con las manos. Tamara estaba pálida como un fantasma. Yo no podía respirar. El juez, que había estado escuchando todo con una expresión impenetrable, finalmente intervino. Le hizo un par de preguntas muy directas a mi madre sobre su concepto de abuso infantil. Las respuestas de ella fueron tan despegadas de la realidad, tan justificadoras de la violencia, que el juez simplemente sacudió la cabeza y ordenó que terminara el interrogatorio. No necesito decirles que la sentencia fue fulminante. El juez me otorgó la custodia única de Matías. Fue sumamente duro con Tamara en sus observaciones finales, señalando que la violencia no es disciplina y que el testimonio de mi madre solo comprobaba que había un patrón de abuso generacional y un entorno tóxico del que el niño debía ser alejado de inmediato. A Tamara le concedieron derecho a visitas, pero solo bajo estricta supervisión, y eso únicamente después de que complete 6 meses continuos de cursos de control de ira y talleres de crianza respetuosa, los cuales tiene que pagar de su bolsillo y demostrar ante la corte que los aprobó. Salí del juzgado con la custodia de mi hijo en una mano y mi dignidad en la otra. Mi madre y Tamara salieron a toda prisa, sin mirarme. Actualización 3. Ojalá esta fuera una actualización feliz donde les cuento que estamos en paz, pero las cosas se salieron de control una vez más. Resulta que, después de perder el juicio, Tamara se hundió en el resentimiento. Pero mi madre decidió que la guerra apenas comenzaba. A los pocos días del veredicto, el teléfono de mi hermana empezó a sonar sin parar. Varios familiares le estaban enviando enlaces a Facebook. Resulta que mi madre había iniciado una especie de gira de victimización por todas sus redes sociales y con sus grupos de amigas. Empezó a publicar textos larguísimos, llorando cibernéticamente. Decía que la justicia estaba comprada, que los hombres de hoy en día son unos cobardes que no aguantan nada y que yo le había roto el corazón al alejarla de su nieto. Se pintaba a sí misma como una abuelita mártir que solo intentaba ayudar y que había sido traicionada por un hijo malagradecido. Lo peor es que mucha gente le creía. Empecé a recibir mensajes de tíos y primos lejanos llamándome escoria, diciéndome que iba a arder en el infierno por hacer llorar a mi propia madre. Durante el juicio, mi abogado me había aconsejado mantenerme en silencio. Y lo hice. Me tragué cada insulto y cada mirada de desprecio. Pero el juicio ya había terminado. Mi hijo ya estaba a salvo. Ya no tenía razones legales para callar, y ver cómo esa mujer seguía justificando su forma de criar, usando mi nombre para ganar lástima, fue demasiado. Me senté en la sala de mi departamento, abrí mi computadora y entré a Facebook por primera vez en meses. Escribí una publicación pública. No insulté a nadie. No usé mayúsculas para gritar. Simplemente conté mi verdad. Relaté, con detalles muy específicos, los métodos de disciplina que mi madre usó conmigo durante mi infancia. Cosas que había bloqueado durante años y que el juicio destapó. Conté cómo me encerraba en el armario oscuro por horas y derramaba leche. Conté sobre la vez que me dejó moretones en los muslos con un cinturón porque no quise comer un plato de verduras a los 6 años. Expliqué cómo su crianza estricta me dejó con ataques de ansiedad, baja autoestima y un miedo crónico a equivocarme, problemas con los que todavía lucho en terapia. Luego, expliqué que mi divorcio no fue un capricho, que mi exesposa había empezado a usar esas mismas tácticas exactas con mi hijo de 5 años, y que en el juicio se comprobó que mi madre fue el autor intelectual de ese maltrato, animándola a golpear a un niño pequeño. Terminé la publicación diciendo que no iba a permitir que la historia se repitiera, que mi trabajo como padre era romper ese ciclo de abuso, y que si proteger a mi hijo de ser golpeado y humillado me convertía en el villano de la familia, entonces aceptaba el título con mucho orgullo. Etiqueté a mi madre, y luego le di a publicar. El impacto fue como arrojar una bomba en medio de una cena familiar. En cuestión de minutos, la publicación tenía decenas de comentarios. Mi hermana la compartió inmediatamente, añadiendo que ella respaldaba cada palabra porque también había sufrido esos métodos. Fue un caos.
Muchos familiares que me habían estado atacando se quedaron mudos. Otros empezaron a cuestionar a mi madre. Algunos amigos de la infancia, que pasaban tiempo en mi casa cuando éramos niños, comentaron corroborando que mi madre siempre les había dado miedo por lo agresiva que era. Mi madre intentó defenderse en los comentarios, diciendo que todo era una mentira elaborada por mi mente perturbada, pero la evidencia del juicio, que mencioné claramente, era pública. Además, mi hermana y mis tías mayores empezaron a confrontarla directamente en su propio perfil. La fachada de abuelita tierna y víctima se le derrumbó en un par de horas. Borró su cuenta de Facebook esa misma noche. Edición. He visto que varios de ustedes en los comentarios de la última actualización me preguntan sobre mi padre, que dónde estaba él cuando pasaba todo esto en mi infancia. Pues bien, él falleció hace unos 6 años. Un infarto repentino. Para serle 100% honesto, mi papá fue el clásico proveedor ausente. Ya saben, el tipo de hombre que trabajaba de sol a sol, pagaba las cuentas, ponía la comida en la mesa y sentía que con eso ya había cumplido su papel. Cuando llegaba a casa, simplemente se desconectaba. Se sentaba frente al televisor, abría una cerveza y desaparecía del mundo. Nunca me levantó la mano, eso es verdad. Pero su silencio, joder, su silencio era otra forma de abandono. Él sabía perfectamente los castigos que mi madre me imponía. La escuchaba gritar, me veía llorar encerrado en mi cuarto, pero prefería mirar hacia otro lado con tal de evitarse una discusión con ella. Para él, era 1000 veces más fácil dejarla hacer y deshacer con mi crianza que enfrentarla. Y supongo que, en el fondo, esa es otra gran razón por la que llegué hasta las últimas consecuencias en el juicio. Cuando Matías nació, me juré frente al espejo que jamás sería un adorno en la sala de mi propia casa. Que yo no iba a ser ese fantasma que voltea la mirada cuando su hijo más lo necesita por simple comodidad o cobardía. Yo quería estar presente. En fin, solo quería aclarar ese punto porque al leerlos me di cuenta de que dejé un hueco enorme en la historia. Gracias a los que se tomaron el tiempo de preguntar. Actualización 4. Ha pasado un poco más de un mes desde todo ese drama en redes, y creo que esta será mi última actualización. Quería cerrar esto contándoles cómo estamos ahora. La vida ha cambiado drásticamente. Las aguas por fin se han calmado. El silencio en mi departamento ya no se siente tenso o cargado de miedo. Ahora es un silencio tranquilo. Matías está floreciendo. Es increíble lo resilientes que pueden ser los niños cuando los sacas de un ambiente tóxico. Ya no se encoge cuando se le cae un juguete ni me mira con terror si ensucia su ropa. Vuelve a ser ese torbellino de preguntas y risas. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Hace unos días estábamos dibujando y, de la nada, me abrazó por el cuello y me dijo que le gustaba mucho vivir conmigo. Creo que lloré de felicidad durante media hora cuando se fue a dormir. En cuanto a Tamara, está cumpliendo con sus cursos. Sé por su abogado que está yendo a sus terapias de control de ira. Hasta ahora ha tenido 2 visitas supervisadas con Matías. Yo no estoy presente en ellas, lo hace una trabajadora social. Me informan que han sido visitas tensas y que Matías aún marca su distancia, pero al menos Tamara está cumpliendo con lo ordenado. Si ella logra sanar y convertirse en una buena influencia para él algún día, no me opondré, pero siempre estaré vigilando. Mi prioridad es mi hijo. Y mi madre, bueno, ella está experimentando las consecuencias de sus propios actos. Después de mi publicación, la dinámica familiar cambió por completo. La mayoría de la familia cortó contacto con ella. Mis tíos y primos por fin abrieron los ojos y entendieron la magnitud de lo que había pasado en ese juzgado. Me llamaron para pedirme disculpas, algunos incluso llorando, por haberme juzgado sin saber la verdad. Mi hermana me cuenta que mi madre se ha quedado prácticamente sola. Sus amigas del club de lectura dejaron de invitarla y se la pasa encerrada en su casa. Lo más triste, y a la vez lo más frustrante, es que sigue sin entenderlo. Aún le dice a los pocos parientes que le contestan el teléfono que ella hizo lo correcto, que yo soy un malagradecido y que el tiempo le dará la razón cuando Matías crezca descarriado por falta de mano dura. A veces me da un poco de lástima, pero luego miro a mi hijo dormir, tan pacífico y seguro, y esa lástima desaparece. Tomé la decisión más difícil de mi vida al dejar a mi esposa y enfrentarme a mi propia familia, pero valió cada segundo de angustia. Rompimos el ciclo. La violencia termina conmigo. Gracias a todos los que leyeron este testamento desde el día 1, por sus consejos y por hacerme sentir que no estaba loco. Cuiden mucho a sus hijos, escúchenlos, y nunca, nunca dejen que nadie les haga creer que lastimarlos es una forma de amor. Nos vemos.